Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están conectándose. ¿Por qué estás triste? También puedes venir. ¡Sube! Andrea, ¿me ayudas poniéndole el mute? Ok, bienvenidos. Ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes de verdad para todos. Muchas gracias por este tiempo que han tomado en sus días para esta clase que ha sido tan esperada por muchos porque hoy tenemos un gran honor de poder aprender de la mano de un profesional que en mi caso lo admiro muchísimo por todo su conocimiento y por su pasión por enseñar. Quiero presentarme, mi nombre es Kathleen Vázquez, yo soy usuaria y asesora de bienestar con doTERRA desde hace 7 años y me dicen que no hay audio. Si hay audio, ¿funciona? Sí hay, ya le ayudo. ¿Sí? No te escucho. Okay. Soy usuaria y asesora de bienestar con doTERRA desde hace 6 años y bueno, soy sumamente honrada el día de hoy en poder mediar en esta clase y quiero presentarles a una persona que, como dije, admiro muchísimo porque de sus clases he podido aprender mucho de todo el conocimiento que hoy puedo compartir con otros usuarios. El doctor César Rey, bienvenido doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Kathleen. Un placer. Quiero comentarles un poquito. El doctor César Rey es médico en medicina familiar con práctica en el estado de California, donde ha trabajado por más de 20 años y hoy por hoy continúa ejerciendo su práctica profesional y además validando el uso de terapias complementarias y suplementos con el fin de mejorar la salud pública en general. Y bueno, por bendición para todos los que podemos aprender directamente de él, el doctor Rey es también el director de educación de mercados latinos para la empresa doTERRA Internacional, que es de un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y estamos listos con papel y lápiz en mano para poder tomar nota de todo lo que vamos a aprender hoy. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poderme dirigir a un grupo tan distinguido, un grupo tan especial. Voy a tener la oportunidad hoy de hablar de algo que yo creo que a todos nos interesa, sobre todo a los profesionales de la salud. Hemos escogido esta vocación, la vocación de cuidar la salud y la vida de los seres humanos. Bien sea que seamos médicos, bien sea que seamos personas que trabajamos en áreas de la salud, enfermeras, odontólogos, paramédicos, etcétera. Todos los profesionales de la salud, de alguna manera, escogimos esta profesión con el ánimo simplemente de servir, a ayudar a mejorar un poco los padecimientos y el sufrimiento de las personas y los seres humanos enfermos. Cuando hablamos de la salud es importante siempre recordar los principios que tenemos nosotros como profesionales y parte de lo que es ese juramento hipocrático que hicimos cuando terminamos nuestro entrenamiento. En ese juramento hipocrático siempre nosotros prometimos el tratar de cuidar, preservar la salud de los seres humanos y de buscar medios que nos ayuden a cumplir ese propósito. Y justamente en el proceso de buscar medios que nos ayuden a cumplir ese propósito es en donde encontramos diferentes alternativas, métodos complementarios que nos ayuden a solucionar o a resolver de alguna manera parte de los problemas de salud que eventualmente nos enfrentamos todos los días. Seguimos tratando de entender, seguimos tratando de estudiar, seguimos intentando poder de alguna manera buscar la causa del problema que estamos desarrollando hoy en día los seres humanos. Y quiero comenzar a repasar un poco. Esta charla que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una charla que tuve la oportunidad de darla hace poco menos de un año con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México,
que también me solicitaron el favor de poder hacer una introducción básicamente a esta clase terapéutica, la clase terapéutica de los aceites esenciales, la clase terapéutica de la oleoterapia, o utilizar aceites esenciales en pro de ayudar a mejorar los procesos. Para todos los escépticos, me gustaría mucho empezar con que también para mí era un paradigma poder entender de que los aceites esenciales podían hacer o establecer cambios en la salud de los seres humanos. También tuve muchas dudas, mas sin embargo, lo que hice fue estudiar, aprender, tratar de investigar y entender cómo los aceites esenciales, más que el aroma, son un recurso terapéutico muy importante que hoy en día goza de validación científica. Y ese es el tema de esta charla, aceites esenciales y aromaterapia, más que solo un aroma, un recurso terapéutico con validación científica. Entonces vamos a comenzar a pasar estas láminas que tenemos preparadas para el día de hoy. Hablamos y recordamos un poquito todo lo que hemos venido leyendo durante los últimos años acerca de toda esta clase de medicinas y tipos de terapias complementarias. Sistemas de adaptación complejos es lo que hoy en día estamos viendo los seres humanos. Estamos viendo que en el proceso de evolución de la raza humana estamos entendiendo que las células tienen algunos problemas para poderse adaptar a los cambios, y parte de toda la cantidad de procesos que tienen que pasar las células en estos procesos de adaptación muchas veces nos generan procesos de inflamación crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí comenzamos a partir un montón de enfermedades y de alteraciones en el estado de salud y en el equilibrio de la salud. Por ejemplo, vemos en el British Journal of Medicine, se publicó este artículo hace poco más de 10 años, medicina integrativa y ortodoxa, en donde se encuentran con la medicina alternativa. Y es justamente parte del proceso de poder entender. No queremos para nada reemplazar la ciencia que tenemos hoy en día, que tiene mucho valor. La terapéutica actual que tenemos basada en la farmacología, en la alopatía, como lo conocemos, o la medicina de Occidente, ha evolucionado muy bien durante los últimos 100 años. Y como les digo, no pretendemos por ninguna razón tratar de obviar toda la cantidad de experiencia buena que hemos tenido, pero también lo que sí encontramos es que podemos integrar otras clases terapéuticas muy importantes al cuidado de la salud. Lo hemos visto en la medida de que hemos venido pasando durante estos años. La acupuntura ha tomado un valor muy importante hoy por hoy dentro de la terapéutica, la terapia neural, la homeopatía, diferentes tipos de procesos terapéuticos que hoy en día se evalúan, que muestran resultados, que hoy en día también los podemos medir y de alguna manera podemos cuantificar el valor que tienen este diferente tipo de terapias. Igualmente, los aceites esenciales, el aroma, ha demostrado una capacidad muy importante de poder influir positivamente en la salud de los seres humanos, y vamos a hablar de eso más adelante. La revista Ciencia, por ejemplo, también en esta publicación de hace más o menos 4 años habló acerca del mapa celular, porque hoy en día estamos entretenidos en las áreas de la salud, en el proceso de poder entender mucho mejor cómo es que las células trabajan, cómo se comunican, de qué manera la membrana celular con sus receptores y con sus diferentes tipos de mensajeros, llámense neurotransmisores, llámense hormonas, etcétera, pueden influir dentro de los procesos internos y externos de la célula. Stephen Wolfram escribió un libro muy interesante que se llama Una nueva clase de ciencia, y es parte de todo este proceso de poder integrar las experiencias, el conocimiento
a todo lo que hemos venido trabajando en pro de poder ayudar a conseguir una buena salud. Como les digo, hasta ahora en el mundo científico se había sumergido en el estudio del genoma y las proteínas. Los glúcidos solo contaban para los interesados en el metabolismo. Sin embargo, recientes ensayos clínicos han venido a demostrar que los glúcidos, que representan la tercera dimensión de la biología, participan en el reconocimiento celular de infecciones, en células cancerosas y en la respuesta inmunológica del cuerpo. Eso fue publicado por la revista Ciencia, 23 de marzo del año 2001. Y esto fue muy interesante porque esto abrió una nueva puerta a toda la biología del entendimiento de las células. Como bien lo dice parte del estudio que se trabaja y se propone en esta revista, dice carbohidratos y glicobiología. Y en este artículo específicamente se hizo mucho énfasis a la transformación alimenticia y nutricional de los seres humanos a través del tiempo. Y nos habló y nos explicó muy claro cómo la cantidad de azúcares, carbohidratos refinados, etcétera, etcétera, han venido afectando la salud y la homeostasis celular en los seres humanos, y de alguna manera como sabemos hoy en día que ellos participan en el reconocimiento celular de infecciones, células cancerosas y respuesta inmunológica en el cuerpo. Muy importante. Otra parte que es clave también entender ahora que estamos comenzando a estudiar esta parte de la oleoterapia o la terapia con aceites esenciales, es entender cómo funciona el sistema límbico emocional. Y esto es un recurderis un poquito a nuestras clases básicas de anatomía y de fisiología, cuando nosotros comenzábamos en la escuela de medicina. Dice, ¿qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Importante, es decir, que en él se encuentran los instintos de los seres humanos, la memoria, la atención, las emociones, por ejemplo, placer, miedo, agresividad, la personalidad y la conducta. Las estructuras que forman este sistema límbico emocional son el tálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, el septo y el mesencéfalo. El sistema límbico interactúa muy velozmente con el sistema endocrino y con el sistema nervioso periférico. Esto es muy importante porque aquí tenemos esta fotografía del sistema límbico y como podemos ver en la pantalla, pues está el círculo de la circunvolución, está el cuerpo calloso, el tálamo, el fórnix, el hipotálamo, la hipófisis, la amígdala cerebral, etcétera. Y estas estructuras tan especiales tienen influencia específica sobre nuestro sistema endocrino, producción de hormonas, específicamente hormonas tróficas que tenemos nosotros aquí dentro de este sistema límbico, producidas por la hipófisis y la pituitaria, y adicionalmente también con nuestro sistema nervioso central, neurotransmisores. Y específicamente los neurotransmisores sabemos que manejan el estado de ánimo de los seres humanos y las emociones. Haciendo un resumen de este sistema límbico emocional y cerebro emocional, encontramos que, por ejemplo, el hipocampo maneja los procesos de memoria reciente o a largo plazo. Es una de las estructuras que más se ha venido estudiando en el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer. En el hipocampo es en donde está nuestro mapa cognitivo y nuestro GPS de navegación. Especialmente maneja todas las emociones fuertes y está justamente sentado en el rinencéfalo. Si ustedes se dan cuenta, el hipocampo está justamente puesto aquí, sobre la base de la entrada nasal. Quiere decir que interactúa con todos los aromas, los olores que nosotros podamos introducir en esta área. El hipotálamo controla la temperatura, controla los líquidos, controla la saciedad, el hambre, la vigilia, el sueño, controla hormonas de la hipófisis, controla enfermedades psicosomáticos como la hipertensión arterial, la gastritis, la colitis y la dermatitis, los procesos de piel. Es muy interesante porque sobre estas estructuras más adelante vamos a ver cómo el aroma
comienza a generar una influencia muy interesante. El cíngulo y el cinturón manejan la flexibilidad del conocimiento, los procesos de adicciones, la capacidad de adaptarnos socialmente, los cuidados maternos, el hecho de que los seres humanos podamos enfrentarnos al riesgo, ser temerarios, las fobias, aprendizajes para lo negativo. La amígdala cerebral tiene específicamente un proceso muy importante en cuanto a la sociabilidad de los seres humanos, las respuestas al temor, el estrés postraumático, procesos que tienen que ver con el placer, el deleite, los recuerdos, la codificación de esos recuerdos con carga emocional negativa o con carga emocional que genere trauma, agresividad y las feromonas. Anatómicamente, lo que vemos es que el sistema olfativo está estrechamente vinculado con el sistema límbico emocional. Es por esta razón que todo lo que nosotros ponemos dentro de nuestro sistema olfatorio, de alguna manera va a poder generar influencia en ese aparato límbico. Y cuando nosotros nos devolvemos y miramos el aparato límbico, miren toda la cantidad de estructuras y más allá de las estructuras, toda la cantidad de procesos que ocurren con el aparato límbico emocional. De esta manera podemos explicar entonces cómo el aroma llega, se comunica y comienza a tener directa interacción con estas estructuras y es capaz de poder influir en la producción de neurotransmisores específicos y de hecho pues es parte de lo que nos ha enseñado la terapia de los aromas. De hecho, por cientos de años las mujeres han utilizado los aromas para seducir a los hombres. La historia, por ejemplo, habla de Cleopatra, cómo utilizaba perfumes y toda esta cuestión para tratar de seducir a sus amores y las personas que ella tenía intereses particulares. Ocurre eso, ¿por qué? Porque dependiendo del aroma, y es la misma teoría del perfume, dependiendo del aroma, el sistema nervioso es capaz de poder producir más dopamina y esa dopamina puede hacer que eventualmente los seres humanos nos sintamos mucho mejor, más cómodos, más confortables y también puede producir un poco de serotonina, lo que hace que de alguna manera se genere más alegría y más euforia. Y de esa manera entendemos cómo los aromas comienzan a influir en la vida de los seres humanos. Tal vez esos fueron de los primeros ejemplos muy interesantes que nos enseñaron a entender la importancia que tiene el aroma y el olor. Ahora más adelante vamos a ver cómo hay algunas instituciones médicas muy importantes, bien reconocidas, como es el caso de Clínica Mayo, como es el caso de el Instituto Nacional de Cáncer aquí en el Estados Unidos, que ha venido trabajando diferentes procesos de observación y de investigación justamente con aceites esenciales. Este es una gran cantidad de artículos especiales que siempre tengo guardado al lado mío que me ayudan a validar todas estas cosas que estamos hablando y que estamos viendo. Como les digo, ha habido un progreso tremendo en la comprensión de las interacciones biológicas que tienen los aceites esenciales. Los aceites han sido objeto de un estudio generalizado en entornos de investigación científica y experimental, lo que nos ha dado una mayor comprensión de su relevancia para la salud que nunca. Sabemos también que las sustancias con ciertas propiedades estructurales pueden atravesar directamente la membrana y moverse hacia las células sin estar limitadas por una maquinaria de transporte de la célula en un proceso conocido como la difusión pasiva. La misma difusión pasiva que, por ejemplo, utiliza el oxígeno con el dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares para poder hacer ese intercambio de gases que nos mantiene vivos. El alcohol, algunas otras drogas anestésicas y los aceites esenciales son algunas de las pocas sustancias que son capaces de moverse de esa manera. Hay dos características de los aceites esenciales que permiten poder utilizar este mecanismo de transporte a través de la membrana, la difusión pasiva. Uno, que los aceites esenciales son solubles en lípidos. Dos, el pequeño tamaño molecular que tienen los aceites esenciales.
La membrana celular está compuesta por lípidos. Debido a que los aceites esenciales son solubles en la grasa y pequeños, no tienen problema para cruzar la barrera, la barrera de la membrana celular. Nuevas investigaciones han demostrado que ciertos componentes de los aceites esenciales, como son los sesquiterpenos, pueden atravesar directamente la barrera hematoencefálica debido a su pequeño tamaño molecular, que es de 2 a 4. Aunque los sesquiterpenos se estudiaron particularmente, es razonable suponer que otros compuestos de aceites esenciales, especialmente los monoterpenos, que son más pequeños, también pueden penetrar la barrera hematoencefálica. Hablemos un poco de las vías de administración, porque esto también ha venido generando cierta clase de controversias en cuanto a cómo nosotros podemos utilizar los aceites esenciales, si únicamente vale la vía aromática, si también vale la vía interna, si también se pueden utilizar tópicamente. Hablando justamente acerca de las vías de administración, hay muchas opiniones sobre cómo los aceites esenciales pueden usarse de una manera efectiva y segura. Hay 3 modelos de utilización de los aceites esenciales. Un modelo alemán que se basa en el poder del aroma. Segundo, un modelo inglés que es el método tópico a través de la piel. Y tercero, el modelo francés que promueve la ingesta o el uso interno de los aceites esenciales. Esos 3 modelos están bien validados y, como les digo, son reportados dentro de la literatura científica internacional y nos da la oportunidad de poder utilizar de esta manera los aceites esenciales. Hay una parte muy importante que siempre cuando llego a este punto me gusta recalcar, y es que con doTERRA, específicamente los aceites esenciales que nosotros utilizamos, tenemos estas indicaciones específicas que nos da el fabricante, que nos dice que el aceite lo podemos utilizar aromáticamente, tópicamente o internamente. Esto nos da la tranquilidad de poder saber cuáles son los aceites esenciales que podemos utilizar dependiendo las vías de administración. Adicionalmente a eso, nos da también una nomenclatura específica que nos dice que lo podemos utilizar tópicamente sin dilución, que lo podemos diluir para personas jóvenes o con piel sensible, o que obligatoriamente lo tenemos que diluir cuando lo queramos utilizar tópicamente. DSN-ATII. Esas son las siglas que significan este tipo. Para cada uno de los aceites esenciales que ustedes vayan a utilizar en el futuro, ustedes pueden revisar esta nomenclatura en las páginas oficiales de producto, páginas informativas de producto que hay disponibles en el www.doterra.com. Esto es claro y no genera ninguna confusión. Si doTERRA recomienda que el producto puede ser usado internamente, lo podemos usar internamente. Si el producto no tiene la autorización de doTERRA para utilizarlo internamente, entonces debemos abstenernos de utilizar ese producto internamente. El modelo alemán se basa en el concepto de que el sentido del olfato produce una respuesta más rápida que la vista y el sonido. A través del sentido del olfato, los aceites esenciales tienen la capacidad de afectar nuestras emociones. El uso aromático es altamente efectivo y puede aplicarse con moderación a cualquiera de los aceites esenciales. Todos los aceites esenciales los podemos utilizar aromáticamente. Se han realizado numerosos estudios que investigan el efecto del aroma para reducir los sentimientos de ansiedad, aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. En ocasiones, los expertos en Clínica Mayo sugieren utilizar aceites esenciales para los dolores de cabeza, la fatiga mental, la sensación de desconsuelo, la ansiedad, las náuseas y el sueño. El análisis estadístico de los resultados reveló que en comparación con el grupo de control, los aromas de naranja y de lavanda redujeron los sentimientos de ansiedad y mejoraron el estado de ánimo. Eso fue publicado, ahí están los créditos de la publicación específica. También se han realizado los estudios sobre el poder terapéutico del tacto y el uso de los aceites esenciales tópicamente.
Masajear los aceites esenciales en la piel o hacer una compresa caliente pueden ayudar a mejorar los beneficios del masaje. El modelo inglés fue presentado por Madame Margarita Murray entre 1895 y 1968. En la década de 1950, su interés original en varias técnicas de belleza la llevó a observar que cuando usa correctamente ciertos aceites pueden promover una piel y un cabello más saludable y de aspecto más joven. Los aceites esenciales son potentes y se pueden diluir para su uso tópico si la potencia de los aceites esenciales pudiese llegar a causar alguna irritación en la piel. La dilución de los aceites esenciales reduce la concentración, pero aumenta la absorción, lo que permite que el cuerpo aún se beneficie de los efectos de los aceites esenciales. Y finalmente, el modelo francés promueve la toma interna de los aceites esenciales. Fue defendido por varios aromaterapeutas prominentes como Jean Balnet, Paul Belech y Henry Viau. Los aceites esenciales pueden tener muy buen efecto cuando se usan internamente. El modelo francés tiene gran éxito en el área de mantenimiento de la salud cuando se utiliza con precaución. El uso interno puede abordar con seguridad áreas específicas de necesidad. La confusión que rodea el uso interno de los aceites esenciales se basa en gran parte a la falta de conocimiento. Muchos programas de aromaterapia se adhieren a la creencia de que la ingestión de los aceites esenciales es tóxica, lo cual simplemente no es cierto, como lo respalda la lista GRAS, que significa generalmente reconocido como seguro, que emite la Administración de Drogas y Alimentos FDA en los Estados Unidos. Las reacciones tóxicas de los aceites esenciales son el resultado de tomar aceites esenciales contaminados y tomar dosis excesivas. Esto nos deja claro entonces cuáles son los métodos de administración, cómo podemos utilizar los aceites esenciales y por último, la importancia que tiene la pureza y la calidad de los aceites esenciales. Hoy en día la clase terapéutica de los aceites esenciales se ha visto atomizada por una gran cantidad de productos en el mercado. Productos que pueden llegar a ser contaminados o aceites esenciales que pueden llegar a ser producidos a base de solventes. Esos aceites, tal y como lo dice el Instituto Nacional de Medicina aquí en los Estados Unidos, no son considerados aceites esenciales. La ciencia emergente hoy en día respalda la seguridad y la eficacia de los 3 modelos de administración. La investigación clínica en curso ha encontrado que en conjunto los 3 modelos de aplicación crean una práctica efectiva, poderosa y segura para apoyar la salud y el bienestar. Estos avances permiten a un usuario educado de aceites esenciales aplicar un enfoque más específico para el bienestar basado en la ciencia en lugar de únicamente la tradición, y la sabiduría popular. Los aceites esenciales que se producen con solventes químicos no se consideran aceites esenciales auténticos. Eso lo encuentran ustedes en la página de NIH, el Instituto Nacional de Cáncer, aquí en los Estados Unidos. Esta es la primera parte de esta charla y con esta parte lo que yo quiero es simplemente hacer una introducción de alguna manera a cómo se absorben, en qué lugares podemos utilizar los aceites esenciales y de qué manera son seguros, efectivos y qué es lo que es importante desde el punto de vista de calidad para los aceites esenciales. Ahora en la segunda parte quiero comenzar a compartir con ustedes qué es lo que hay dentro de los componentes de los aceites esenciales. Porque si bien es cierto, en un aceite esencial podemos percibir el aroma fácilmente de los cítricos o podemos percibir el aroma de las flores o podemos percibir el aroma de las maderas o podemos percibir el aroma de los frutos. De alguna manera tenemos que entender que en los aceites esenciales encontramos unos componentes todavía mucho más específicos, que son justamente la química que tienen los aceites esenciales. Dentro de los componentes químicos que hay dentro de los aceites esenciales están los terpenos, alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, fenoles y óxidos. Esto es clave
Y es muy importante porque cuando hablamos de los terpenos, miramos cuál es la estructura química de los terpenos y comenzamos a entender que son la familia más grande de los productos naturales que nosotros encontramos en la naturaleza. Normalmente la concentración más grande en la planta se encuentra poco después de que florece y un terpeno básico es un isoterpeno que tiene 5 enlaces de carbono y 8 enlaces de hidrógeno. Dentro de este grupo hay otra subdivisión de estos terpenos que son los monoterpenos. Dentro de ellos, por ejemplo, sabemos que tienden a inhibir la acumulación de toxinas y ayudan a los riñones y al hígado a descargarlas. Tienen un efecto estimulante y tienen también un efecto calmante para los tejidos. Ellos se encuentran en altas cantidades dentro de los cítricos, como el limón, la naranja, el pomelo, y también dentro de los pinos o los coníferos. Existe otro subgrupo dentro de este grupo de los monoterpenos que hacen parte de ellos, que son los alfa y beta pinenos. Estos alfa y beta pinenos son muy interesantes porque previenen el crecimiento de organismos, protegen en contra de amenazas ambientales, promueven la limpieza de las mucosas y las vías respiratorias, apoyan la salud de los huesos e inclusive han demostrado ser larvicidas específicamente contra un tipo de larva o de mosquito o de ente que eventualmente puede producir enfermedad como es el Aedes aegypti. Este Aedes aegypti es importante citarlo porque si ustedes recuerdan hace poco, más de unos 4 o 5 años atrás, antes del COVID, tuvimos un brote muy importante de una fiebre del chikungunya, que le llamaron en la costa este de América. Y se dieron cuenta de que este tipo de monoterpenos, alfa y beta pinenos, eran capaces de poder controlar el vector específico de este mosquito que está afectando las poblaciones en esas áreas especialmente. Hay otro grupo muy interesante que son los sesquiterpenos. Los sesquiterpenos son unas unidades o unos componentes un poco más complejos que los monoterpenos. Dentro de ellos, por ejemplo, sabemos que ayudan a disminuir la inflamación, apoyan la función nerviosa y del sistema inmune saludable, tienen propiedades calmantes para el sistema nervioso y además se convierten en unos excelentes repelentes de insectos y de termitas. Dentro de este grupo de sesquiterpenos encontramos uno especialmente que me llama mucho la atención, que es el aceite esencial de copaíba. La copaíba es un sesquiterpeno porque tiene un grupo beta-cariofileno. Ese beta-cariofileno es muy importante porque se comunica muy bien con los receptores endocannabinoides tipo 2 que afectan directamente nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso central. No, perdón, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmunológico sin tocar el sistema nervioso central. Entonces eso hace que la copaíba tenga una utilidad muy importante como un buen producto que controla la inflamación. Otro subgrupo químico que tenemos dentro de los aceites esenciales son los alcoholes. Los alcoholes monoterpénicos como el linalol o los monoterpenoles. Dentro de ellos están aceites esenciales muy importantes, como la lavanda, el jazmín, el granito francés o el petit grain, la rosa, el cilantro, el bergamot y el palo de rosa. Generalmente estos alcoholes son los que le dan el aroma a los productos. Tienen un efecto calmante, apoyan el sistema inmune en contra de amenazas ambientales, ayudan a inhibir el crecimiento de microorganismos y tienen propiedades sedantes. Esto es muy importante porque nos damos cuenta de que en lo poquito que venimos hablando, el espectro tan grande y tan importante que tiene la biología y la química de los aceites esenciales nos da la oportunidad de que sean un recurso terapéutico clave en el manejo de muchos de los procesos de las enfermedades que desarrollan los seres humanos y que hoy en día ocupan el 80 o 90% de las consultas que vemos todos los días en la práctica. Otro grupo muy interesante son los ésteres. Dentro de ellos está el acetato de linalilo, que es un éster. Lo encontramos también en la lavanda. La lavanda tiene un éster y tiene un alcohol, el linalol y el acetato de linalilo. El acetato de geranilo, el acetato de bornilo y el acetato de metilo.
Encontramos en los aceites suaves, esenciales más suaves, tienden a ser componentes calmantes y relajantes, estimulan el efecto regulador en el sistema nervioso. Y esto explica por qué algunos aceites esenciales, por ejemplo, son buenos para ayudar a mejorar procesos en la piel, pero al mismo tiempo son buenos para calmar, relajar e inducir el sueño, como es el caso de la lavanda o el bergamot o el geranio o el helichrysum, que son aceites esenciales que comparten gran parte de su biología y comparten gran parte de la química. Otro grupo muy interesante son los aldehídos. A menudo son los responsables de la fragancia de los aceites. Dentro de ellos tenemos la casia, la canela y el limoncillo. Especialmente con el limoncillo, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que muestra la capacidad bacteriostática y bactericida que contiene el limoncillo o el famoso lemongrass. Tiene un aroma calmante para las emociones, protege en contra de las amenazas ambientales, ayuda a reducir la fiebre, relaja los vasos sanguíneos y calma el sistema nervioso central. Otro grupo importante son los fenoles. Los fenoles comprenden algunos de los más poderosos componentes antibacterianos, antiinfecciosos y antisépticos en el mundo de las plantas. Estimulan el sistema nervioso y el sistema inmune y tienen propiedades antioxidantes. Dentro de ellos encontramos un grupo muy importante. 1 es el tea tree oil o la melaleuca, 2 es el orégano, 3 es el tomillo, 4 es la menta, 5 es la canela, 6 es el clavo. Son 6 aceites esenciales que son espectaculares y que han demostrado con diferentes estudios, diferentes observaciones hechas por entidades muy prestigiosas en la parte académica de investigación médica, como es el Johns Hopkins Escuela de Medicina aquí en los Estados Unidos, como es inclusive el Reino Unido, recientemente que hicieran y publicaran un estudio muy interesante acerca del este tipo de aceites esenciales se convierten en aceites esenciales muy especiales, por tanto, contienen componentes que han demostrado en el laboratorio que son capaces de detener el crecimiento e inclusive son capaces de inhibir a las bacterias. Tienen mecanismos de acción muy bien descritos y muy bien definidos. Óxidos que contienen el 1,8-cineol, el famoso eucaliptol o el 1,8-cineol, que ha demostrado ser un excelente mucolítico, antiinflamatorio, previene el crecimiento de microorganismos, es calmante y relajante y es un miembro frecuente de la familia del óxido. Si nosotros miramos los jarabes que utilizamos comúnmente para la tos, broncodilatadores, etcétera, etcétera, vamos a encontrar este componente, el 1,8-cineol. Luego, no estamos hablando de cosas muy nuevas. Estamos hablando de muchos componentes químicos que hemos aprendido a utilizar nosotros en nuestra farmacología, que aprendimos de las bases cuando estudiamos medicina. No estamos cambiando, de hecho, una ciencia por otra. Como les digo, lo que estamos es integrando el conocimiento, integrando la experiencia e integrando la investigación junto con los aceites esenciales. Aromatic Plant Research Center. Este es un centro especial de investigación para plantas aromáticas. Es una compañía completamente independiente a doTERRA, pero el trabajo de ellos es especificar, hacer análisis de cromatografía de gases y espectrometría de gasas, de masas para todos los aceites esenciales, hacer pruebas especiales de quiralidad, espectrometría infrarroja por transformada de Fourier y análisis isotópico. Estas pruebas aseguran que la pureza y la calidad del aceite esencial. Estas pruebas lo que aseguran es que si nosotros estamos buscando un componente como el 1,8-cineol en una planta de eucalipto o en una planta de cardamomo, encontremos el 99% de concentración de 1,8-cineol. Eso es lo que garantizan estas pruebas específicas. Y esto es lo que ponemos en cada uno de los envases de los aceites esenciales. Los sistemas del cuerpo humano. Entonces ahora vamos a entrar un poquito
a entender nuevamente cómo es que nosotros podemos interactuar con el cuerpo humano con todos estos componentes. La primera etapa, analizamos un poco el sistema límbico emocional, cómo funcionan los aromas y cómo funciona el aceite esencial. Luego miramos la parte de vías de administración, el soporte que tenemos y el respaldo que tenemos basado en ciencia y basado también en investigación y en observación. Luego entendimos la química y la biología de algunos de los componentes más comunes de los aceites esenciales. Y ahora vamos a comenzar a entender más o menos de qué manera es que nosotros podemos afectar las células de los seres humanos. Veamos algunos números. El cuerpo humano tiene un estimado de 37 billones de células. Lo que sabemos es que estas células todas tienen un código genético ADN que tiene más de 3.000 millones de pares de nucleótidos. El ADN contiene aproximadamente 20.000 genes y estos genes contienen códigos para aproximadamente 90.000 diferentes tipos de proteínas únicas. Estas proteínas realizan una cantidad innumerable de funciones diferentes alrededor de las células. El ADN es el código para toda la vida. El código de ADN se pasa de padres a hijos. Justo en esta secuencia del ADN es que encontramos los genes que codifican el ácido ribonucleico, el mensajero, que es el que transmite a la maquinaria de la producción de las proteínas, y de ellos encontramos los aminoácidos necesarios para poder ensamblar las proteínas. Estas largas cadenas de aminoácidos forman proteínas que se convierten en los caballitos de batalla de todas las células. El cuerpo humano es una máquina fascinante y eficiente que requiere la cooperación de los diferentes sistemas corporales, funcionales y anatómicos, algunos órganos o tejidos que pertenecen a un sistema corporal, ya que realizan una variedad de funciones biológicas. La salud física, entendemos, depende del equilibrio fisiológico o homeostasis, que solo es posible cuando todos los sistemas del cuerpo funcionan correctamente. Los aceites esenciales y los hábitos del estilo de vida nos pueden ayudar a coordinar y operar saludablemente los sistemas del cuerpo. Es importante recordar esta pirámide del bienestar. Siempre que nosotros abordamos un problema de salud, tenemos que analizar cuáles son los factores que llevaron a ese ser humano enfermo a comenzar a padecer un problema específico. Comer bien, hacer ejercicio, descansar, controlar el estrés, dormir y reducir la carga tóxica deben ser parte de los principios más importantes en el abordaje integral de la salud, para poder de esa manera plantear un tratamiento y un proceso integral también en pro de la sanación de esa persona o ese ser humano enfermo. Quiero compartir ahora, para finalizar con ustedes, no quiero hacer muy larga esta intervención, y lo más importante del día de hoy yo creo que es despertar la curiosidad. Esta es una charla que despierta curiosidad. Esta es una charla que nos tiene que motivar a querer leer, a querer investigar, a querer escuchar más acerca de toda esta fascinante ciencia que tiene que ver con los aceites esenciales, con la aromaterapia, con el uso de los diferentes componentes de los aceites esenciales y, mejor aún, con los resultados que podamos tener. Por ejemplo, en mayo del 2015 se publicó en el Journal de Pharmacy and Pharmacology aquí en los Estados Unidos un estudio muy importante en donde dice que el linalol, un componente especial de productos como el clary sage, la albahaca, el cilantro, el coriander, la lavanda y específicamente activa las vías bioquímicas en el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos, que a su vez relaja el músculo liso vascular subyacente. Eso significa, en una sola palabra, tiene una acción hipotensora. Es un reductor de la presión arterial, simplemente por tener la capacidad de poder producir ese relajamiento en el revestimiento del endotelio. Yo recuerdo que hace tal vez unos 25 años se hizo un congreso muy importante que se llamaba el Médico General Corazón del Mundo.
Y era justamente tratar de educar a los médicos generales en la causa número 1 de muerte alrededor del mundo, que sigue siendo hoy en día la enfermedad cardiovascular y el entendimiento de la enfermedad cardiovascular. Y se habló por primera vez del endotelio y la importancia que tenía el endotelio. Miren qué interesante. La revista de farmacia y farmacología publica este artículo hace 7 años, justamente hablando del dinalol, activando las vías bioquímicas del revestimiento del endotelio en los vasos sanguíneos y demostrando que relaja el músculo liso vascular. Otros aceites esenciales que sabemos que tienen muy buena química para ayudar a mejorar todos los procesos que tienen que ver con la circulación son copaíba, aceite esencial, y los beta-cariofilenos. El mismo proceso del aroma touch, que es una práctica interesante que se hace con un método de utilización y aplicación de aceites esenciales. El granito francés o el petit grain, que es un cítrico específicamente, y el uso también de los ácidos grasos esenciales, los famosos omega 3, omega 6 y omega 9. La copaíba, por ejemplo, es uno de los aceites esenciales que es importante detenerse en su estudio, porque al examinar la copaíba como un todo, podemos ver que hay una extensa investigación que sugiere beneficios internos que van desde el apoyo al sistema cardiovascular, como también a una adecuada función del sistema respiratorio. Los experimentos en el estudio revelaron que las moléculas del aceite aumentan la permeabilidad de la membrana celular y adicionalmente una mayor capacidad para aumentar la permeabilidad. Otro aceite esencial que es muy interesante, el jazmín. Del jazmín nosotros traemos un producto que se llama benzoato de bencilo. Y el benzoato de bencilo es un aceite que ayuda a inhibir la vía química de la angiotensina. Para todos los cardiólogos y los médicos que somos amantes del corazón, entendemos que la angiotensina hace parte de este sistema complejo de la fisiología médica, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y nos devolvemos otra vez a nuestras clases de fisiología médica por allá en el 3er o 4er semestre en la escuela de medicina, en donde sabíamos que la angiotensina era uno de los componentes más importantes que al ser inhibido podía disminuir los niveles de presión arterial. Esto es muy importante porque hasta este punto hemos llegado a seguir la farmacología de los diferentes tipos de aceites esenciales. Como les digo, hoy en día estamos haciendo estudios clínicos muy interesantes y esto está siendo publicado en la literatura mundial. Este es un estudio muy interesante que publicó la Asociación Canadiense de Gastroenterología con la guía práctica para el manejo de colon irritable. Y incluyeron dentro del protocolo oficial en el manejo de colon irritable el aceite esencial de el aceite esencial de peppermint y adicionalmente el uso de probióticos. No estamos hablando de cosas nuevas y no estamos inventándonos la ciencia. Esto es lo que nos ha venido reportando la experiencia utilizando aceites esenciales. Como les digo, aquí está el estudio completo para que ustedes puedan ver y pueden buscar la referencia bibliográfica, y de hecho ustedes lo pueden buscar, Journal of the Canadian Association of Gastroenterology 2019, y van a poder encontrar el artículo completo en una versión que lo pueden bajar y lo pueden imprimir y lo pueden revisar ustedes mismos, y está escrito el protocolo completo del manejo de colon irritable específicamente para todas las personas que están interesadas en querer hacer seguimiento. Les digo, este es uno de los estudios más interesantes que se han venido publicando en pro de poder validar toda la cantidad de beneficios que encontramos nosotros en los aceites esenciales. Este es un artículo que siempre me gusta traer a colación porque es un artículo publicado también por Clínica Mayo en el control del estrés. Está también disponible para todas las personas, tiene una versión que puede bajarse a su computador y que la pueden imprimir, y es el control del estrés. Los aceites esenciales están ganando popularidad
con la ayuda de los expertos de Clínica Mayo, aprende cómo pueden utilizarse estos extractos botánicos. Tipos de artículos como este definitivamente llaman la atención de la comunidad médica y de la comunidad científica, porque sabemos que todo lo que nosotros estamos utilizando realmente lo estamos utilizando basado en la ciencia y basados en la investigación y la experimentación y en la observación clínica de cada uno de los componentes de los aceites esenciales. Sistema inmunológico. El sistema inmunológico sabemos que hay varios aceites esenciales que estimulan muy bien el mejor funcionamiento, ayudan a generar respuesta mucho más rápida de nuestro sistema inmunológico. El alfa-pineno, el beta-cariofileno, el acetato de bornilo, el carbacrol, el timol. Ahora más adelante les voy a mostrar un par de estudios justamente acerca del carbacrol y el timol, que son dos de los componentes más importantes que contienen dos aceites esenciales que se llaman orégano y el tomillo. El eugenol, ya hablamos del 1,8-cineol y del eucalipto. Limonelos, el linalol, el acetato de linalil, un éster contenido en la lavanda, también en la bergamota, y el terminen 4-diol. Justamente hablando del orégano y el tomillo, investigadores en Teherán y en la Universidad de San Francisco estudiaron cómo la quitina, una masa proteica producida por hongos, insectos y otros organismos, pueden afectar negativamente las células epiteliales. Algo muy interesante es que los investigadores probaron la capacidad que tiene carbacrol y el timol, que son componentes principales de los monoterpenos de los aceites esenciales de orégano y tomillo, para revertir los cambios moleculares inducidos por la quitina. Esto es similar a una proporción de carbacrol y timol en 2 gotas de orégano y 1 gota de tomillo cada 6 horas por 6 días. Muy interesante. Otro de los productos que llama muchísimo la atención y es uno de los aceites esenciales reyes dentro de todo este grupo tan interesante de los aceites esenciales es el incienso. Las células expuestas al incienso habían reducido significativamente los niveles de proteína 10 inducida por interferón gamma, colágeno 3 y molécula 1 de adhesión celular intracelular, todos los cuales están involucrados en la inflamación y la remodelación de los tejidos. También tenían niveles ligeramente más bajos de PAI, inhibidor de la serina proteinasa e inhibidor del activador del plasminógeno celular y la uroquinasa, que están involucrados en la remodelación de los tejidos. Y es una de las razones por las cuales el incienso está incluido en la gran mayoría de los productos que se utilizan para el cuidado de la belleza de la piel, de la salud de la piel. La proliferación celular también disminuyó significativamente en las células expuestas al aceite esencial del incienso. Y les dejo inclusive parte de en dónde están todos estos estudios. Este enlace que ustedes ven aquí en la parte de abajo los lleva directamente a los estudios en donde están publicados todo este tipo de artículos. Se ha estudiado el efecto del aceite incienso que contiene ácido boswellico en 3 diferentes líneas celulares de cáncer de mama humano: el T47D, el MCF7, el MDA, el MB231, mostrándose una reducción de la viabilidad celular de las 3 líneas celulares de cáncer, mientras que la línea celular humana de mama normal era resistente al tratamiento con el aceite esencial, lográndose una citotoxicidad específica sobre células cancerosas, la supresión de la formación de la red celular y la interrupción de la transformación esferoide de células de cáncer de mama. Hallazgos señalan que el aceite esencial de incienso, como la terapia del cáncer de mama, como una gran promesa. A los aceites que contienen carbacrol, limonelo, citral, savineno, farneseno, han mostrado también efectos antimetastásicos. Y aquí está gran parte de toda la bibliografía donde nosotros hemos podido encontrar y recopilar gran parte de la información que he compartido con ustedes en la noche de hoy. No quiero ser tedioso ni tampoco quiero tomar más de su tiempo, pero lo más importante, como les decía hace un rato, es crear la curiosidad para que todos y cada uno de ustedes tengan la oportunidad de entender un poco mejor, estudiar
todo lo que podemos nosotros conseguir con los aceites esenciales y específicamente con esta nueva clase terapéutica. Como les digo, esto fue parte de una charla que tuve la oportunidad de dar con la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Medicina y en el Congreso Latinoamericano de Medicina Integrativa y de Terapias Complementarias, CLAMIC, en el año 2020, por una invitación especial que nos hicieron a participar en este evento. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad que tenemos 38 personas participando, me parece que es un récord, sobre todo entendiendo las ocupaciones, bueno, toda la cantidad de compromisos que sé que tienen todos ustedes como profesionales y como personas pues de que trabajan en este mundo. La idea de verdad es invitarlos a que todos y cada uno de ustedes de alguna manera puedan conocer e integrarse mucho mejor en esta clase terapéutica tan interesante, que es la oleoterapia o la aromaterapia. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, creo que tenemos un poquito, unos minutos, déjenme revisar la hora. Bueno, ya llevamos 1 hora y 2 minutos. Entonces, vamos a mirar, no sé, si quieren, yo con mucho gusto puedo compartir la presentación tal cual como la hice con las organizadoras, para que si ustedes quieren revisar un poquito las notas, quieren ir a los diferentes enlaces, quieren ver cada uno de los procesos, me parece que es muy bueno. Quiero compartir también ahora en el chat una, uno de los estudios muy interesantes que les mostré, de los cuales les hablé, que es el estudio del Hospital John Hopkins. El Hospital John Hopkins y la Escuela de Medicina nos colaboraron. Hace 5 años ellos empezaron a hacer un estudio clínico de observación específicamente con unos dermatofitos que sabemos que atacan la piel de los seres humanos. Aproximadamente el 20% de los seres humanos en el planeta tenemos problemas de dermatofitos en la piel. Observaron 65 diferentes aceites esenciales de doTERRA. Encontraron que todos tenían muy buena actividad, pero que específicamente 5 o 6 de ellos fueron excelentes. Uno de ellos fue la mezcla de DDR Prime. Fue uno de los productos que más les gustó porque tuvieron los mejores resultados. El orégano, el tea tree oil, etcétera, fueron otros de los aceites, el tomillo también. Y ya ustedes comienzan a ubicar esos grupos de aceites esenciales dentro de las clases terapéuticas, o son fenoles, timoles específicamente, y entonces entendemos mucho mejor el por qué actúan muy bien en procesos muy específicos. Entonces quiero ver cómo se los comparto, pero de verdad que muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Creo que siempre, para los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo antes, aprendemos un montón y como están comentando en el chat, siempre sus clases son magistrales. No me alcanza la mano ni teclear tanto para tomar todas las notas que quiero tomar, así que bueno, es una clase para repetir, para ver el video, para ver, tomar notas, poniéndole pausa muchas veces a la grabación. Y doctora, hay varias manitas levantadas. ¿Será que tenemos unos minutos para contestar, Sí, sí, escuchar sí, a claro, las claro que preguntas? sí, Sí, claro que sí. Sí, sí. ok. Tenemos a Pame primero. André, ¿me ayudas con desmuteando a Pame? Ya está para que puedan reactivar ellos su micrófono. Ok, ya pueden activar el micrófono, Pame. ¿Qué se nos hizo, Pame? Hola, doctor, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias. Qué bueno. Primero darle las gracias, ¿cierto? Y darle las gracias igual a todos los que quisieron participar de la clase, ¿cierto? Yo sé que hay muchos, sobre todo los médicos que no tuvieron la oportunidad porque están trabajando. Y quería hacerle el comentario así como contarles un poco mi experiencia, que yo estoy utilizando los aceites con mis hijos, ¿ya? Y lo uso sobre todo con el mayor que está en el colegio y la ansiedad, ¿cierto? Y el tema de la concentración le cuesta mucho y de verdad que hace efecto. Entonces,
dentro de todas las cosas que uno puede saber, ¿cierto? De las cosas que explicó el doctor de cómo funciona internamente el aceite, de verdad que cuando uno vive la experiencia, uno se da cuenta de que sí funciona y uno ve los resultados, y yo al menos lo veo en mis niños, que tengo 3, y la estoy usando igual en mi bebé de 2 años, y de verdad que funciona mucho, sobre todo cuando pelean, ¿cierto? Le coloco, a ver dónde lo tengo, que mi bebé lo tiene acá, que es este. Oh, mira, tienes la colección de niños. Sí, y no, es que lo más chistoso es que le voy a contar la anécdota que Yanela sabe. Ellos cada vez que pelean, ellos mismos se colocan el aceite. Y un día la gata con la perra estaban peleando y ellos lo tomaron y se lo colocaron a la mascota. Entonces ellos ya saben y aprendieron a manejar sus emociones y también a decidir, ¿cierto? Y de controlar y decir, no, basta, hasta aquí llegamos, y se colocan el aceite. Entonces, de verdad funciona mucho. Eso era lo que quería acotar. No, Pame, gracias de verdad. Y pues no hay nada más interesante que poder tener experiencia y poder crear todas estas historias, porque esto es lo que nos ayuda a poder hacer que esto siga progresando. Y como les decía ahora, hay que estudiar, hay que seguir generando más experiencia para conocer mucho más de los aceites esenciales. Y bueno, aquí les acabé de colocar ahí dos de los estudios que hablamos. Uno, el estudio del Hospital Johns Hopkins y la Escuela de Medicina. Y dos, el estudio que ustedes les vieron ahí, que les mostré dentro de la presentación, que es el estudio de la Sociedad Canadiense de Gastroenterología y el Peppermint Oil. Entonces, de esa manera también muchos de los compañeros, colegas profesionales en el área de la salud van a tener la oportunidad de poder revisarlos y de pronto extender un poquito más su conocimiento. Es muy interesante porque apenas estamos empezando, apenas lo que hemos venido trabajando con esta nueva ciencia han sido tal vez 25, 30 años en evolucionar toda esta parte de la biología y la química de los aceites esenciales. Entonces vamos a tener la oportunidad de poder aprender mucho en los próximos 10 o 15 años. Va a ser muy interesante todo lo que va a pasar con toda esta nueva ciencia y utilizar unos métodos alternativos que son muy interesantes para lograr mejorar la salud de los seres humanos, pues. Muchas gracias, doctor. Definitivamente nos queda mucho por estudiar aún. Doctor, tenemos una pregunta de Vanessa Cabrera. Vanessa, ¿puedes quitar el silencio del micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la clase. Bueno, yo entré un poquito tarde, así que no sé si la pregunta ya la respondieron, pero tenía una duda con respecto a los niños, en especial a los niños TEA, si había alguna dosificación o algo recomendable más que nada para los niños en este caso, doctor. No sé si me podría ayudar con eso. Bueno, cuando tenemos trastornos de atención en los niños, podemos utilizar fácilmente los aceites esenciales, especialmente diseñados para los niños. Justamente ahorita cuando Paola estaba mostrando lo que trabaja ella con sus niños, hay una colección de niños. Dentro de esa colección hay unos aceites esenciales muy interesantes. Steady, que quiere decir como mantenerse o stronger o como fuerte, o otro que relief, rescue, rescatar, valiente, etcétera. Estos aceites esenciales funcionan muy bien con los niños para el manejo de las emociones y del estado de ánimo, para ayudar a mejorar la concentración, para ayudar a mejorar el ánimo de los niños. Hoy en día los niños nos damos cuenta de que son muy susceptibles a los procesos emocionales. No es nuevo. Entonces, los aceites esenciales se han venido convirtiendo en una herramienta muy interesante, porque primero son seguros, segundo son potentes y tercero no tienen efectos secundarios cuando nosotros los aplicamos tópicos en los niños. Entonces no hay riesgo. La otra parte es la parte que uno hace como padre, entendiendo el diagnóstico de los niños. Entendiendo el diagnóstico, tú comienzas y estableces con ellos un plan de terapia. Y en ese plan de terapia puedes incluir los aceites esenciales y utilizarlos tópicamente.
A veces podemos utilizar aceites esenciales en niños, aceites esenciales muy interesantes, como es el caso del vetiver. El vetiver es un aceite esencial muy, muy bueno para manejar procesos emocionales en niños. Se puede utilizar una gotica 2 veces al día internamente, no más. En un niño mayor de 3 o 4 años le podemos dar ese aceite esencial y es increíble lo que se puede conseguir en los cambios en el estado emocional, en niños que tienen procesos difíciles de concentración, niños que hacen pataletas, niños que lloran demasiado, etcétera, etcétera, en niños que tienen procesos de problemas para poderse comunicar, inclusive en autismo leve, hay muy buenas referencias de ese aceite esencial que les estoy mencionando, el vetiver, y se puede utilizar seguro. Siempre utilicen las guías que, como yo les decía, hay unas guías especiales que colocamos en cada una de las páginas de información de productos en el www.doterra.com. Entonces, de esa manera ustedes van a saber, claro, cuál es la dosis, hasta cuándo podemos llegar y cómo lo podemos utilizar de una manera segura. Los aceites esenciales son muy interesantes porque entre más poquita la dosis, tenemos mayor efecto. No es necesario de pensar de que si tenemos una gota, entonces, no, yo como le doy una gota y se portó muy bien, entonces ahora le voy a dar 10 gotas para que porte mejor. No, es una gota y se va a portar muy bien y ya con eso es suficiente. La otra parte es toda la terapia que va alrededor. Quítele el azúcar, mejorele la alimentación, dele más frutas, verduras, vegetales, vitaminas, minerales. Aporte, aporte, aporte. Aporte nutricional es lo que necesitamos nosotros en la vida. Las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales, todo ese tipo de complementos de la alimentación, de suplementos de la alimentación, hacen un cambio muy importante en los procesos que tienen que ver con procesos emocionales, desórdenes de atención, etcétera, etcétera. O bien sea desórdenes por hiperactividad o desórdenes por deficiencia. Perfecto, muchas gracias, doctor, súper interesante. Y además este comentario de que menos es más, es lo principal, es lo primordial. Vamos a ver si hay más preguntas, más manitas levantadas o si pueden quitar el micrófono. Si bueno, ya se acabaron las preguntas. No tan claro, doctor, que no hay preguntas, imagínense. Les puedo responder la última y me tengo que ir, ¿Sí? pero hay alguien decía que un accidente cerebrovascular, una recomendación para un ACV. Un accidente cerebrovascular es un proceso complejo. Tiene que ver con el daño que ha ocurrido después de que ya hemos tenido un episodio cerebrovascular, tal y como el nombre lo dice. Generalmente hay derrame, generalmente las personas quedan con un cierto grado de parálisis o de limitación, etcétera. Puede que afecte el habla, puede que afecte procesos de comunicación, puede que afecte procesos de memoria, etc. Es muy grande esa pregunta para poder decir, no, mire, la vamos a contestar únicamente con el aceite esencial de lavanda y ya lo mejoramos. No, es importante la terapia, es importante analizar el daño completo que tiene la persona y es importante establecer un plan de manejo y un plan de tratamiento. Eso lo tiene que coordinar el médico, eso lo tiene que coordinar la persona que asiste a la persona y que valora el daño. Hay que revisar cuál ha sido el daño de la persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Pero se pueden sí hacer muchas cosas para ayudar a la persona a entrar en terapia. Va a ser un proceso de 3, 6, 9 meses, tal vez años, para poder recuperar otra vez, dependiendo qué tan grande fue el daño que tuvo la persona en ese accidente cerebrovascular. Entonces, gracias. No es tan fácil. Gracias. Bueno, me dejo, las despido. Un abrazo para todas ustedes. Gracias, Kathleen. Gracias, Andrea. Gracias, Vanessa, Janet. A todos los que entraron a la charla, de verdad, un abrazo muy grande y los invito para que abran su curiosidad, para que despierten un poquito ese ánimo de querer entender y aprender un poco más. Sé que no es fácil buscar este espacio, pero de verdad que muchísimas gracias. Mire, hemos mantenido todos los participantes durante todo el tiempo que hemos estado hablando. Correcto. Eso es muy bueno, ya eso es muy bueno.
Muchísimas Doctora, gracias y podemos felicitaciones. compartir su contacto, el correo electrónico en caso de que hayan Claro, preguntas claro que sí. específicas. Mire, Sí, cualquier ok. pregunta así muy específica que tengan, con mucho gusto me pueden escribir un email a crey@doterra.com. Ahí se los dejé en el chat. Entonces simplemente copienlo de ahí y me mandan el email. Yo normalmente trato de contestar en la medida que voy recibiendo los correos. Me demoro un montón, pero no pasan más de 72 horas y yo estoy contestando de vuelta. Entonces, confiando que así pueda hacerlo siempre, pero siempre Perfecto. contesto yo. No hay nadie que haga ese trabajo y siempre lo hago yo. Muchísimas gracias a todos y buenas Increíble. noches. Gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Increíble toda la clase y bueno, buenas noches y gracias por su tiempo. Gracias por Amén. Gracias. acompañarnos. Un Buenas abrazo. noches. Chao. Gracias. Noches. Chao, doctor.